buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. En esta ocasión vamos a platicar acerca de The War of the Worlds, la Guerra de los Mundos, una novela de el grandísimo H.G. Wells, uno de los fundadores de la ciencia ficción, según aquel luxemburgués Hugo Gernsback, el editor que se le ocurrió llamar cientificción a este género que a algunos nos apasiona y que a la mayoría le gusta, por lo menos en el cine, las series. La Guerra de los Mundos se escribió entre 1895 y 1897 y se publicó por episodios en serie en 1897, hace más de un siglo, hace 123 años, en el Pearson Magazine en el Reino Unido y en Estados Unidos en el Cosmopolitan. Es una de las primeras novelas que me parece que es la primera novela que relata un conflicto con una raza extraterrestre y sobre todo una invasión. No así el primer escrito que lo relata. En lo personal a mí me parece que tiene un punto interesante, poco común en la literatura en inglés, y es el hecho de que está relatada por un personaje sin nombre. Nunca vamos a saber cómo se llama el protagonista que nos cuenta esta invasión. Y todo lo conocemos desde su punto de vista. La novela, pues, es uno de los libros más comentados en la ciencia ficción, pero quizá sea uno de los libros, una de las novelas más comentadas. Es la inspiración, pues prácticamente de todos los grandes éxitos cinematográficos y literarios sobre invasión extraterrestre. Viene a mi mente Independence Day, o Día de la Independencia, aquella película con Will Smith como del 99, donde los extraterrestres son los que determinó Wells, estos como con tentáculos y un rostro en forma de calamar de pulpo con una cara y con una boca pequeña y los ojos. Bueno, además, la cabeza de estos monstruos es el modelo de quienes tienen sueños de abducción o quienes dicen ver un extraterrestre, ven una cabeza como la de que se le ocurrió a Wells. Pues, o Wells ya los había visto o nadie tiene mayor imaginación para... Es extraño porque en realidad no se acaba el mundo, pero parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Cuando lo estamos viendo. Parece que se va a terminar el mundo y al final se salva. Otro punto clave aquí es que la novela influenció a un científico, a Robert H. Goddard, que inspirado por el libro se le ocurrió crear el Multistage Rocket o el cohete segmentado, el cohete que va impulsándose paso a paso y que fue el motivo por el cual llegó el Apolo 11 a la Luna 71 años después. O sea que estamos viendo aquí una novela de ciencia ficción que impacta pues de manera creativa. Obviamente no traía el plano, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones he escuchado, no, pero no traía el plano. Pues no, pero es la idea, la intención y la emoción con lo que le escribió H.G. Wells lo que inspiró a un científico. Y seguramente es lo que inspiró también a los escritores y al director de Independence Day y de Victory se llamaba, o era una B, alguna serie ahí de los 80s donde unos tipos reptilianos invadían la Tierra. Y bueno, como ha sido el tenor en esta serie de literatura apocalíptica, vamos a tratar de concentrarnos en los tropos que propone Wells y que serán repetidos posteriormente por otras novelas o relatos, no importa, textos, no importa que sean cinematográficos, cuento, novela o incluso el cómic. Bueno, resulta que durante la oposición astronómica con Marte de 1894, y no sé si en la actualidad
ese sea el nombre correcto para determinar la distancia más corta entre Marte y la Tierra, entre Marte y la Tierra, pero bueno, así lo llama Wells. El narrador, nuestro protagonista, dice que ve varios explosiones, varios flashes de luz emanar desde la superficie del planeta Marte y que jamás se imaginó que iban dirigidos a la Tierra. Obviamente lo eran y posteriormente nos daremos cuenta que son estos cilindros en los que viene un marciano y algún aparato para conquistar el mundo. En muchas ocasiones son estos tripoides que además tienen un rayo sostenido por encima y que van siendo conducidos por estos marcianos tipo pulpo, como ya lo mencioné, o tipo calamar. El narrador, quien vive cerca de una población, un pueblo, diría yo, llamado Horsell, en Inglaterra, pero se entera que cayó algún objeto en algún lugar cercano, se acerca, hay un pozo, hay un objeto cilíndrico, metálico, y hay mucha gente ahí alrededor. Va su amigo Ogilvy y Henderson, un periodista de Londres que ha llegado. Mientras está la gente ahí, pues resulta que salen unos discos luminosos y emerge una criatura de color gris y entonces empieza a disparar con este Death Ray que le llama rayo de la muerte, que prácticamente le da a alguien y lo quema, pero de manera instantánea, diríamos, lo desintegra, aunque es evidente que es por el calor. El narrador va a su casa, que debe de llevar a su esposa a Leatherhead, una población cercana donde viven sus familiares. Y para esto pide prestada su caballo y su carreta. Y se la paga por completo, tal forma que el hostelero dice, vaya, no, pues me la quería rentar y se la di a precio de venta y aún así me la va a devolver. El protagonista lleva a su esposa a Leatherhead y regresa con la carreta y al volver encuentra el cuerpo quemado de quien le rentó la carreta. Así que bueno, pues ahora hay una destrucción total, está el tripoide caminando y quemando y destruyendo todo, el tripoide que salió del pozo de este cilindro. Él se va a su casa y al esconderse en su casa, en el camino, se encuentra un soldado, un artillero, quien le platica sobre la situación y la imposibilidad de las Fuerzas Armadas británicas por contener esta invasión de marcianos. Tenemos aquí entonces un par de tropos que serán repetidos constantemente aquí en la Guerra de los Mundos de H. G. Wells. El hecho de que el protagonista se separe de su esposa, es el caso, se va a repetir en otras historias apocalípticas, ya sea que se separe de su hijo, de su hija, etcétera, ¿no? Y el otro de los tropos que se identifica muy bien es el personaje secundario soldado que brinda información acerca de lo difícil que es contener a esta invasión. El personaje soldado policía va a aparecer en innumerables ocasiones en zombies y en otras invasiones extraterrestres que tendremos a lo largo de los siglos del siglo XX y XXI sobre todo. Aquí nuestro protagonista presencia una batalla tremenda en la que se destruye uno de estos tripoides extraterrestres marcianos y deja descargar su furia contra el resto de los sobrevivientes, la tropa que no está dañada de los marcianos. El protagonista se esconde, se encuentra un cura y el cura se le ocurre decir cuáles habrán sido nuestros pecados para sufrir este castigo, y a él no le cae bien el cura, ¿no? Y nuevamente tenemos el tropo de el sacerdote que le echa la culpa a los pecados para este fin del mundo. Este tropo, sin embargo, ya había venido en la obra apocalíptica inicial de Mary Shelley, The Last Man, de 1826. Entonces lo que está haciendo aquí Wells es pues reforzar
este tropo y darle su espacio. Tenemos enseguida un punto de vista interesante. Hay un cambio de narrativa, que no de narrador. El mismo protagonista, mientras está escondido con el cura y está harto, la verdad es que refleja que está harto de él y de su desesperación por el fin del mundo que se acerca. Cambia la perspectiva a la narración de su hermano que está en Londres y cómo sobrevive su hermano en Londres, cómo ve la destrucción de Londres, pero de una manera muy curiosa. No es el hermano el que cuenta su propia historia, sino el propio protagonista hace una metadiégesis. Una metadiégesis es otra narración o una narración que va más allá de la narración. La diégesis en este caso pues es la estructura del protagonista que nos está contando de manera cronológica lo que ha pasado durante la invasión marciana. Y hace este cambio por única vez, en el que vemos al hermano en la ciudad de Londres, y que en medio de la destrucción, y quizá sea la primera vez que aparezca este tropo, en medio de la destrucción hay gente mala, hay unos bandidos que se dedican a abusar y robarle a unas mujeres, ¿no? Entonces, en medio del apocalipsis, estos ladrones van a intentar robar a estas señoras, estas mujeres. El hermano las defiende, en fin, es el héroe. Y posteriormente el hermano escapa en un barco y ve a lo lejos cómo es que un barco británico, un barco inglés, va peleando en alta mar con las fuerzas invasas. Posteriormente regresamos a la diégesis del narrador principal, y en esta ocasión nos va a contar una estancia rápida con el cura. El cura sigue incrementando sus niveles de sin razón, ¿no? Se vuelve pues prácticamente loco, se pone a gritar. Desde una ventana donde están escondidos pueden apreciar los movimientos de los marcianos y logra observar cómo los marcianos se alimentan de la sangre de seres humanos vivos. Se los chupan como arañas o como vampiros, ¿no? Y los dejan secos. Esa es la manera. Quizá este será el primer tropo del extraterrestre come humanos, ¿no? Como si fuéramos reses, nos utilizan. En fin, deja de lado al cura, este loco que nada más le quita tiempo y que no genera empatía ni con el lector ni con él. Se vuelve a encontrar a su amigo el artillero, el soldado. Le platica que pues nos están metiendo una golpiza de aquellas a las Fuerzas Armadas terrestres. Va hacia Londres, o bueno, acercarse hacia Londres, llega a Londres y ahí encuentra, además de la desolación, empieza a ver varios de estos tripoides desolados, es decir, desocupados, sin marcianos, con unas algas rojas que le salen, y pues los marcianos están muertos, ¿por qué? ¿Por un virus? No. En 1894 los virus todavía no eran algo con lo cual estuvimos muy familiarizados. Lo más letal eran las bacterias. Si es una bacteria, entonces las bacterias normales, las que están en el medio ambiente, lo dice de manera precisa y clara en el epílogo Wells, las que han terminado con la vida de los marcianos. Valdría la pena entonces hacer una pequeña síntesis de los tropos que propone y propondrá de aquí a los siguientes apocalipsis en la Tierra. H.G. Wells en La Guerra de los Mundos. El primero, el personaje principal se separa de su esposa, que es el tropo que será repetido en múltiples ocasiones, con la hija, el hijo, los padres. De hecho, me recuerda, ahora que hago este brevísimo análisis de los tropos, me recuerda a The Walking Dead, en el que Grimes se ha separado de su esposa.
Posteriormente, el tropo de un personaje soldado que proporciona información, sobre todo un tropo que será también muy utilizado por Romero en la figura de un policía, ¿no? Repetido innumerables ocasiones. El tropo del cura, pero no como un antagonista como lo usa Mary Shelley, no como un loco, bueno, sí está loco aquí, pero está con él. Y al estar con ellos el cura infinitamente religioso e incapaz de racionalizar los porqués de manera causal y material en el momento, todo lo eh, explica como algo divino. Ese personaje cura que es parte del grupo de sobrevivientes lo vamos a ver de nuevo en otras ocasiones. Recuerdo al personaje afroamericano siempre muy bien rasurado, que igual aquí dice que a pesar de tener ya varios días el fin del mundo, este cura le sorprende que esté bien rasurado, pues me parece que es nuevamente algo que retoma The Walking Dead. El otro tropo que tiene es cambiar la diégesis, la metadiégesis. Aquí solo lo hace en una ocasión Wells cuando nos cuenta la historia del hermano en Londres, la termina y no vuelve a contarnos nada desde la perspectiva de este hermano, lo cual bueno, es interesante y es el pretexto para explicarnos en el caso de Wells cómo se destruye Londres. Pero este tropo de cambio de diégesis con un familiar, con un amigo, va a ser muy interesante. Extrañamente, pues este personaje nunca piensa en el hermano. ¿No? No lo está buscando, está en Londres, pero bueno, va pensando en su esposa, pero sabemos que tiene un hermano, ¿no? Entonces dejemos ese tropo como la diégesis alternativa o una metadiégesis con un familiar, un personaje que está relacionado con el protagonista. El tropo de los marcianos, de los extraterrestres que chupan la sangre, que matan a la gente de una en una, pues va a ser recuperado por Lovecraft indudablemente. En este caso se alimentan, ¿no? En el caso de Lovecraft, pues también se alimentarán, pero son semidioses y tendrán otros motivos, pero no deja de ser interesante aquí. Y finalmente, en lo que respecta al hermano, también tenemos el tropo de los bandidos, y es que aparecerán personajes antagonistas no solo como víctimas del apocalipsis, sino como aquellos que quieren aprovecharse del apocalipsis. Me parece que en Mary Shelley, salvo el cura que se aprovecha y genera una secta, pero digamos que ese es el tropo del cura, en el caso de la Guerra de los Mundos, es el primero donde vemos a un antagonista, a un malo, que lo que hace durante el apocalipsis para sobrevivir es abusar de los demás y robar, tropo que será llevado ya a su estereotipo con la novela de Jack London, La peste escarlata, The Scarlet Plague. Y finalmente otros dos tropos ya no tienen tanto éxito en el siglo XXI, pero que tuvieron a lo largo del siglo XX, son los tropos marcianos. En Marte hay una civilización muy avanzada, es el tropo que Edgar Rice Burroughs toma recurrentemente para su serie de novelas, 10, 12, no sé cuántos sean, de La Princesa de Marte y de John Carter, ¿no? Ese es pues un clásico muy divertido de leer, muy fácil de leer, sorpresivamente sencillo de leer, pues no sorpresivamente porque estaba hecho para eso, ¿verdad? Para ser consumido de forma masiva. Y el otro tropo es que en Marte hay una civilización que nos quiere invadir, tropo que seguirá repitiéndose a lo largo del siglo XX, me parece que hasta quizá cerca de la Segunda Guerra Mundial, y ya después será modificado. Obviamente Alien y Depredador no vienen de Marte, ¿verdad? Pero hasta ese punto 60, 70, muchos de los invasores son marcianos. Recuerdo al que sale en Looney Tunes, el marcianito como romano, uno muy pequeño, negro, y que tiene un cepillo como romano. Pues es evidente, ¿no? Si viene una invasión del mundo, pues tiene que ser marciana e inmortalizada en el cha-cha-cha.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. Pues muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Vamos a analizar La máquina para de E.M. Forster. Un librazo que les va a hacer ver que ni Zoom ni Uber son tan nuevos como se lo imaginan. Hasta luego.